Querida familia salesiana, nuevamente nos volvemos a encontrar en Conectándonos en Familia. Tenemos, como siempre, la presencia de nuestras queridas psicólogas y de nuestra querida profesora Malena, quienes siempre nos están compartiendo experiencias de vida, pero también esos saberes que son necesarios para poder enfrentar algunas situaciones conflictivas que podríamos tener a lo largo de nuestras jornadas. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, Paquita, Verónica. Queridos padres de familia, muy buenas noches. Muy contenta de compartir este espacio de Escuela de Padres. Gracias, Malena, Paquita, padre. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados padres y madres de familia. Reitero nuestro agradecimiento por acompañarnos. Esperamos que estamos contribuyendo en esa labor hermosa y difícil que es el de educar a los hijos. Hoy cerramos nuestro segundo bloque sobre tiempo colectivo. ¿No es así, Paqui? Efectivamente, muy buenas noches con todos. Es realmente grato poder estar reunidos con ustedes a través de este programa Conectándonos en Familia. Entonces, vamos a empezar con nuestro trabajo. Muy bien, entonces, como siempre, vamos a recordarles aquellas recomendaciones para poder hacer un mejor trabajo. Muy bien, en primer lugar, es necesario recordar siempre que cada familia debe generar estrategias para ser una familia ordenada, equilibrada, limpia. Así es, en la familia hay una jerarquía y cada uno de nosotros desde nuestro lugar va a colaborar en el desarrollo de la familia. Muy bien, la tercera recomendación es que el sistema familiar se recicla. Es decir, es una familia que normalmente va cambiando y en este cambio siempre debe ser un espacio donde haya respeto, donde haya cuidado, donde se contenga a cada uno de los miembros y donde se respeten las diferencias. Así es. Entonces, el líder familiar debe ser creativo e involucrar a todos para poderlo integrar a la familia como un verdadero equipo. Así es, también es importante recordar que como familia se va creciendo cada día. Por eso es que es tan importante dejar de echar la culpa y volver a empezar de nuevo. Todos, con nuestras diferencias, tenemos algo que aportar en la familia. Y también tenemos que recordar que siempre debemos empezar por un trabajo personal y después de ese trabajo personal vamos hacia este trabajo colectivo un poco más equilibrados, más estables. Y finalmente, debemos de identificar cuál de estos 8 criterios que estamos trabajando es el que menos funciona en nuestra familia, porque a partir de ahí es que tenemos que empezar nuestro trabajo. Muy bien, entonces empezamos con estos 2 últimos criterios, individualidad y limpieza de las cosas y las relaciones. Muy bien. El 7º criterio para la familia se denomina individualidad. ¿Qué entendemos por individualidad? Se refiere a que la persona no puede dividirse, que la persona es una unidad y está separada del resto. Es decir, esta persona es única. Y como lo decía también en su propuesta de psicología individual Alfred Adler, esta persona es capaz en esta individualidad de ir mejorando, de ir haciendo, de ir progresando, de ser capaz de hacer frente a las dificultades. Y este es un proceso perfecto de propio desarrollo. Entonces, hablamos de individualidad porque la persona es única, pero también hablamos de que la persona necesita de lo que está a su alrededor, de los entornos que están a su alrededor,
para poder desarrollarse, de la familia, de la escuela, de los amigos. Es decir, es única, pero está separada del resto. Entonces, la persona en esta individualidad logra su existencia y también logra su autonomía. A través de la individualidad, la persona es capaz de encontrar su esencia, lo que es en sí. Es capaz de conocerse a sí mismo. Y solamente conociendo esta individualidad va a poder partir hacia afuera, va a poder ir hacia la colectividad. Por eso, todo esto es realmente importante que se forje en la familia. Porque no solamente estamos hablando de cuestiones, digamos, de cuestiones externas, como maestrías, doctorados, estudios. No solamente hablamos de eso, allí el hombre no logra su individualidad, allí el hombre no logra su esencia, lo logra precisamente en el conocimiento espiritual, en esa búsqueda hacia su propio interior. De allí que desde la logoterapia en Víctor Frank, las tesis de la persona es: la persona es un individuo, o sea, es única. 2, a una persona no le falta absolutamente nada. Cada persona es absolutamente un nuevo ser. Y la persona es eminentemente un ser espiritual. ¿Cómo podemos trabajar, Verónica, esta individualidad desde la familia? Es importante tener presente, como dijo Paqui, que cada uno de nosotros es un ser único y diferente al otro. Y esto es importante resaltarlo en los hijos. ¿Para qué? Para que se den cuenta ellos de que son únicos, ¿no? Que no hay ninguno como ellos. Además, que esto va a permitir desarrollar en ellos la buena conducta, el respeto, y también van a configurar su individualidad justamente. Entonces, ¿qué hay que hacer como papás? Olvidar las comparaciones, ¿sí? Cada hijo es diferente. Escucharán esta expresión que dice, son hijos del mismo papá y de la misma mamá, pero son completamente diferentes. Claro, porque cada uno es diferente. Y si nosotros empezamos a hacer comparaciones, lo que podemos lograr es más bien que haya cierto resentimiento entre los hijos. Segundo, ningún hijo debe de ser especial, más especial que el otro. Todos son diferentes, entonces todos merecen el desarrollo de esa individualidad. Y por lo tanto tenemos que recordar que entre los hermanos también se tienen que respetar los espacios personales de cada uno. ¿Qué más es importante? No reprimir la creatividad y el criterio de cada hijo. Lo que nosotros tenemos que procurar más bien es desarrollar la capacidad de crítica. Y a veces eso nos asusta, ¿no? Porque pensamos de que los hijos nos van a criticar y no, lo que más bien hacemos es que ellos vayan despertando ese tipo de pensamiento y que ellos tengan libertad de expresar de forma espontánea lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren. Es importante también respetar su forma de pensar. Y eso es posible, ¿no es cierto? Porque el pensar por sí mismo va a permitirlos a ellos que, o como familia, no tener un esquema rígido. O sea, no hay que imponer las cosas. Ellos tienen que tener su propio criterio. Es importante también reforzar todos sus logros, los logros creativos, y que ellos se sientan felices de hacer cosas diferentes a los demás. Y también, por último, es importante que no intentemos de cambiar a nuestros hijos. Ellos son como son y tenemos que aceptarlos así. Cuando el niño aprende desde la casa que se respetan las individualidades, entonces también él va a aprender a respetar la individualidad exterior de cada una de las personas. Entonces aprenderán a disfrutar de las personas aunque sean diferentes a ellos, ¿sí? Entonces la individualidad, en una frase podríamos decir que es: no hagas a los demás aquello que quieres que hagan para ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus gustos, cada uno tenemos hábitos diferentes.
¿Y qué podríamos hacer en este aspecto, ¿no es cierto? ¿Qué actividades? Tendrían que hacer acciones concretas, ¿no es cierto?, que nos hagan no imponer las cosas. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Escuchar, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Considerar la opinión de los demás. ¿Y qué podríamos hacer también? Reconocer las habilidades y las dificultades del otro. Eso es importante, ¿no? Como el padre muchas veces nos ha dicho, hay que conocer a los hijos para saber qué cosa es lo que tenemos que rescatar y desarrollar en cada uno de ellos. Verónica. Dime, Mala. Me permites, justamente en ese tema, lo importante que es el poder, la intervención de los papás, ¿no? El objetivo tanto de los maestros como de los padres de familia es que nuestros hijos, nuestros estudiantes vayan madurando. Y madurar quiere decir bajarle los niveles de dependencia, ¿no? Entonces, pero eso nosotros tenemos que darle esas oportunidades tanto en la escuela como en el hogar para que los chicos puedan darse cuenta que tienen esas potencialidades, que tienen esas capacidades para hacer las cosas, ¿no? Si nosotros no somos conscientes y no les damos esa oportunidad, no respetamos ese espacio de desarrollo, porque a pesar que pertenecemos a un hogar, somos parte de ese hogar, como tú dices, cada uno tiene su propia individualidad, tiene su propio espacio. Y aquí creo que los papás también tendríamos que tener claro que tanto los papás como los maestros estamos para acompañar a los chicos, para animarlos, pero no para resolverle los problemas. Los chicos tienen que aprender a resolver sus propios problemas, desde el más pequeño, ¿no? A elegir su propio, por ejemplo, no sé, al poder elegir el polito que se va a colocar en casa porque tiene ordenaditos sus polos y va a elegir ese polo que le toca o que le corresponde en casa. Tendrá que elegir qué polo, qué color de polo prefiere, ¿no? A veces los papás somos como, queremos darle solución a todo, ¿no? Queremos que hagan todo lo que nosotros proponemos. Y me parece que es importante tener en cuenta esa parte, ¿no? Los extremos siempre serán negativos. Creo que en la educación tenemos que ir buscando ese equilibrio. Ni ajustar mucho, ni soltar mucho. Gracias. Así es, efectivamente, reforzando lo que dice Malena, la individualidad es lo que le va a permitir a la persona saber que tiene posibilidades de mejorarse y de progresar en su vida. Y esto lo hace solo, ¿no? En ese proceso de individualización. Muy bien, vamos ahora a trabajar el criterio número 8, limpieza de las cosas y de las relaciones. Fíjense, el aseo del hogar es mucho más que una rutina. El aseo del hogar consiste en ir ordenando el espacio donde vivimos toda la familia. Es ir viendo dónde situamos los objetos, dónde colocamos los muebles, de tal manera que ese orden externo ayude incluso en la circulación de todas las personas que estamos en la casa. Entonces, el orden de la casa va a contribuir a que cada uno de los miembros puedan estar tranquilos y haya un equilibrio de las cosas. De esa misma forma en que se ordena la casa, también es importante ir limpiando las relaciones, ir limpiando nuestro interior, ir trabajando en nuestro mundo psicológico. El aseo de las emociones implica oxigenar, dejar salir aquellas emociones y aquellos sentimientos que no nos ayudan, que no nos sirven, que perturban nuestra tranquilidad y que pueden provocar algunos bloqueos emocionales.
Entonces, en materia, que es lo más importante, de la limpieza de las relaciones, se trata de que cada una de las personas tengamos un momento oportuno cada día para ir meditando sobre lo que necesitamos, sobre lo que tenemos que decidir, sobre qué nos molesta, qué nos incomoda dentro del entorno familiar, qué nos duele, qué nos ilusiona. Entonces, tenemos que aprender a limpiar esas emociones que no son agradables. Tenemos que aprender a limpiar esas situaciones dolorosas de nuestra vida. Esta práctica de la limpieza emocional, de la limpieza de las relaciones, consiste en que tomemos conciencia, que nos demos cuenta. Ay, no, eso que viví ya pasó. No pasó. Muchas veces se queda allí. Y cuando tomemos conciencia de esa emoción, cuando tengamos conciencia de ese dolor, cuando tomemos conciencia de esa herida, vamos a poder curarlas e integrarlas como parte de nuestra vida y de nuestra historia. Hay una japonesita que tal vez ustedes puedan leerla, que es Marie Kondo. Ella es una persona que habla mucho del orden, incluso tiene muchos libros sobre cómo ordenar muchas partes de nuestra casa. Y ella lo dice desde la psicología se afirma. Ordenar la casa ayuda a ordenar la vida. El orden exterior habla mucho del orden interior. El orden exterior es el reflejo de mi orden interior. El desorden exterior es el reflejo de mi caos interior. Entonces, cuando toda la casa está desordenada, habla de ese laberinto interno que hay dentro de mí. Entonces, es importante que estos aspectos, por eso se juntan en este principio, que haya el orden y la limpieza de lo exterior y que haya orden y limpieza en el interior. Entonces, ¿qué debemos hacer para conservar ese orden interior, que es lo importante? Verónica. Muy bien, el primer punto importante es que nosotros tenemos que aprender a protegernos. ¿Y eso qué significa? Es precisamente hacer esa limpieza y alejarnos de esos entornos que nos contaminan emocionalmente, que son tóxicos y que son agresivos, y que también debemos enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Ahora, si es que yo habitualmente tengo problemas en las relaciones en los diferentes ambientes, ya sea en la casa, con los hijos, con los amigos, con los vecinos, con los familiares, la primera pregunta que yo me tendría que hacer, ¿qué estoy haciendo o dejando de hacer para que esto esté pasando? Entonces tengan la seguridad que la respuesta va a ser la vamos a encontrar en nuestro interior y tenemos que detectar esos propios conflictos que tenemos para poderlos trabajar y estar emocionalmente, ecológicamente dispuestos y sanos, ¿no es cierto? Y eso nos va a permitir ahorrar un montón de energía, porque no va a ser como dice Paqui, que ay, pero yo ya hice esto, que yo tengo que hacerlo de acá, ¿no? Quejarnos, ¿no? Cuando no nos gusta algo que recibimos, tendríamos que ponernos a pensar, prestar atención a qué cosa nosotros estamos emitiendo, ¿sí? Entonces, es preciso también entender que hay entornos que no nos favorecen, que no permiten nuestro crecimiento, y hay relaciones emocionalmente agresivas o inestables para nosotros. Entonces, hay que darnos cuenta qué eventos, qué situaciones, qué personas son las que habitualmente nos mantienen tristes, nos frustran, nos dan miedo, nos desaniman, nos bajan la autoestima,
generan rencor y resentimiento en nosotros, porque entonces es necesario cambiar esos entornos, dejar esas relaciones que nos dañan por buscar otras relaciones mucho más sanas. Recordemos que en la sesión anterior les hablábamos de que teníamos que reconocer cuáles eran los eventos que nosotros podemos manejar, que nos favorecen, pero también hay que reconocer aquellos eventos a los cuales nosotros no podemos manejar, y que si podemos manejar pero nos perturban, ya ponemos conocimientos y podemos lanzar por ahí algunas actividades que nos puedan ayudar. Perito. Sí, padre, dígame. Una consulta. Bien, justamente viendo este tema de la individualidad y un poquito de la limpieza también de las cosas, como mencionaba. Yo creo que la limpieza de las emociones tiene que ser también de acuerdo con la limpieza de las personas. A veces hay personas que en el mismo hogar, como le dicen esos eslogans, son personas tóxicas, ¿no? Hay personas que no buscan la solución frente a los problemas, sino que se cierran en el problema y frustran las vías de las soluciones y se convierten en personas tóxicas. Cuando yo generalmente hablo con matrimonios, generalmente los terceros en los matrimonios, siempre digo, son tóxicos. Un tercero en un matrimonio es tóxico. Y ese tercero a veces es la suegra, aunque le damos duro a la suegra, pero generalmente una suegra es tóxica cuando no sabe entender su posición de suegra y de madre, ¿no? Los tíos, las hermanas, finalmente hay hermanas que son solteras, que a veces ese término de solteras termina en solteronas y terminan haciendo la vida imposible, incluso a veces a los sobrinos, terminan haciendo la vida imposible al mismo matrimonio. Entonces, cuando estas personas son tóxicas, es importante ponerles límites también. Siempre vamos a ver los límites. Hay que poner límites que en una situación de dos o de una familia, la familia tiene que aprender a resolver el problema. Los otros, si no van a ayudar, es mejor quedarse callados. Si no van a ayudar, porque el bien es buscar la ayuda. Muchas personas tóxicas a veces, porque estamos acostumbrados a veces a vivir como en manada, eso le digo así, en Piura, si soy de Iquitos, en Iquitos también, está la abuela, está el abuelo, está la tatarabuela, está la prima que llegó de Sullana, está la otra prima que llegó de tal lugar, está la hermana soltera que no tiene dónde quedarse porque nadie le aguanta. Todos son tóxicos si no aportan al bien de la familia. Y ahí hay que empezar por limpiar también a estas personas y decir, mira, hasta aquí nomás. Tú eres visita, tú eres mi madre, tú eres mi suegra, pero ten límites. Ten límites porque dañan a la familia, confunden el sentido de autoridad de los esposos, de los padres y confunden las vías de acceso a los hijos. Entonces, yo sería simple la idea de que, como a veces somos salesianos, dice, la Virgen también tiene que barrer por ahí, ¿no? Y hay que aprender a barrer esas relaciones tóxicas. Y aunque parezca duro, hay que decirles, hasta aquí nomás. Esas emociones también tienen que ser liberadas con esas personas, ¿no? No digo que no hay que visitar, no hay que, sí, hay que opinar, pero si es para el bien. Pero si es para destruir, si es para dispersar, no. Hay que ponerle límites, hay que saber poner límites cuando las personas que no son de nuestra familia nuclear se involucran, ¿no? A ese punto un poquito quería llegar, porque a veces nuestros problemas, a veces en las familias también, limpiar esas personas tóxicas. Exactamente, y justo, padre, el siguiente punto es el actuar, ¿no es cierto? O sea, si es que nosotros dejamos que los demás intervengan, lo que vamos a lograr también, el mensaje que también le damos a los hijos, es de que podemos estar en un lugar que nos perturba, y no es así. Entonces hay que actuar, hay que alejarnos de estos ambientes, ¿no es cierto?, que en vez de ayudarnos a favorecer nuestro desarrollo, nos hace que más bien vivamos con máscaras. Todo está perfecto, ¿no es cierto? Ya, qué bien. Entonces, eso es inadecuado, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que ser libres, tenemos que ayudar a nuestros hijos también, y esa es responsabilidad de nosotros, brindarle a nuestros hijos un ambiente sano que les permita desarrollarse de forma adecuada para que crezcan y puedan ser realmente lo que son, ¿no? También es importante algo que usted nos dice, ¿no? Hay que contagiarnos de nuestra forma de pensar. Nosotros contagiamos a nuestros hijos de la idea que tenemos de lo que es el mundo, de lo que es la vida. Si es que yo estoy quejándome constantemente, lo que le enseño a mi hijo es que la vida es eso, un continuo conflicto, continuos fracasos, y que de repente la vida no vale nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso.
y hay que estar siempre preparados. El miedo, padre y papás, mamás, el miedo no es ninguna excusa para dejar de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, un poco para cerrar esto, tenemos tener el deber, ¿sí?, de hacer esta limpieza de las relaciones ficticias, de las relaciones insanas y que no nos permiten crecer como persona. Y para ello, esas acciones concretas, ¿no? Limpiar primero la casa, los objetos, y limpiar nuestras emociones. Y eso significa, ¿no es cierto?, establecer una rutina de repente en la casa. Hay que quitar esos objetos que no embellecen nuestro hogar, por más que de repente nos regaló alguien importante, pero si vemos que no encaja, hay que sacarlo, ¿no es cierto? Hay que soltar a esas personas, esas ideas, esas creencias que no nos benefician, porque nos hieren, ¿no es cierto? Y así, entonces no podemos ir avanzando, ¿no? A pesar que nos pueda causar miedo, pero hay que dejar. Hay que decidir un día de nosotros para que podamos pensar en nuestras necesidades, tomar decisiones, indagar qué cosa es aquello que me molesta, qué me duele y qué les ilumina. Y quiero compartir una frase que me gustó mucho. Dice, decir familia no es decir nada, si no concretamos de qué familia hablamos, qué tipo de persona la forman y con qué dinámica de relación y valores funcionan. Debemos darnos la oportunidad de crear nuestra propia familia elegida, amorosa, generosa y respetuosa, un lugar donde sea posible crecer y ser con dignidad. Mira, qué bonito, ¿no? Bueno, nos acompaña Malena, y Malena, yo quiero que tú de repente nos puedas presentar alguna experiencia, tú como docente con tantos años en el colegio, nos puedas presentar alguna situación que podamos un poco como encajar lo que estamos hablando ahora. Así es, Berito, en estos años de experiencia, acompañando a los estudiantes y acompañando a las familias de los chicos también, he podido, escuchando los dos temas, he podido ver algo en común en las familias, ¿no? Y me centro en una de ellas, pero estas características las he encontrado de manera muy común en otras, ¿no? Donde existe la presencia de esa mamá fuerte, ¿no? Donde la mamá es la que va marcando el paso, y a veces marcando el paso no solo de los hijos, sino de todos los integrantes de la familia, esa mamá fuerte, ¿no? Que va tomando decisiones, y va tomando no solo sus decisiones, sino también va tomando decisiones de sus hijos, ¿no? Que va marcando los horarios, que va imponiendo, ¿no? Y a veces he tenido a jovencitos, muchachos, sobre todo en primero de secundaria, donde están acostumbrados, hijo, ¿y por qué no has traído? Es que mi mamá no me puso el cuaderno y el libro, profesora, por eso no traje el libro de comunicación. Mi mamá se olvidó de ponerme el libro en mi mochila. ¿Y por qué estás comiendo en clase? Profesora, es que mi mamá no me puso el desayuno a tiempo. Y me lo dio y me lo trajo ¿no? Entonces, incluso en las tareas, cuando hay cosas que ellos tienen que hacer por sí solos, tomar decisiones, como por ejemplo, pones tu esquema de manera horizontal o pones tu esquema de manera vertical, ¿no? ¿Y por qué lo pones? Es que mi mamá me dijo que así se veía mejor mi esquema, ¿no? Y cuando hemos tenido, sabiendo nosotros los docentes, para dar la orientación y hemos citado a papá, mamá, a veces hemos encontrado papás que son muy indiferentes. Papás que dejan, es cierto, ¿no? Es que ella ya, mi esposa es la que hace todo, mi esposa es la que nos dice todo, ¿no? Y ese conformismo no ayuda a los chicos. O sea, ¿qué imagen se están formando los chicos del rol de papá y del rol de mamá? Entonces, vamos llegando, y ahora que puedo ver con estos últimos años alumnos de quinto de secundaria, que ya tendrían que estar generando actividades autónomas, que tendrían que tener una mayor madurez, vemos como cosas frustrantes en ellos, ¿no?
ya situaciones frustrantes, de no, por ejemplo, alguno tener con claridad lo que va a decidir, qué carrera va a estudiar en el futuro, porque tal vez no le dieron oportunidad anteriormente de poder ver qué potencialidades tiene. Y chicos que están esperando que el papá o la mamá le diga qué estudiar, ahora que termina quinto de secundaria. Entonces, este es el caso común que vengo observando, donde un papá un tanto pasivo, dejándole toda la responsabilidad a la mamá, una mamá que yo me imagino con la mejor intención de querer proteger y poder ayudar a su hijo, pero que me parece está invadiendo porque va marcando mucho el paso, va exigiendo, va imponiendo cosas, y el hijo entre esa situación frustrante, entre esa situación rebelde, el no saber qué hacer. Muy bien, miren, lo que podemos ver del caso que ha presentado Malena es que primero la señora no está descubriendo cuáles son esas características, esas habilidades que tiene el hijo. Ella tiene un pensamiento, como habíamos visto la semana pasada, de que es pobrecito, no puede hacerlo solo. Entonces, no le estamos permitiendo realmente que desarrolle esas individualidades que tiene dentro, ¿no? No las ha permitido descubrir, de repente ni siquiera las ha descubierto y por lo tanto no las puede trabajar. Y por tanto tampoco está respetando el criterio, no está desarrollando que la capacidad criterial de su hijo. Y obviamente lo que va a generar y lo que está generando es muchas dependencias hacia ella, ¿no? Y por otra parte está también ese papá que no interviene, ¿no? Hay muchos padres que son ausentes y como hemos dicho es importante la compañía, el acompañamiento de los hijos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros les vamos a transmitir esos conceptos adecuados de qué es la vida y qué esperamos de la vida. Paquita. Yo creo que también es importante que esta familia, estos padres de familia, trabajen en esa limpieza de las relaciones. A veces cuando las madres somos muy dominantes, siempre estamos metiéndonos en la vida de nuestros hijos. Queremos guiarle la vida a nuestros hijos y tenemos que limpiar esa relación. Esa relación no es correcta porque hace que el hijo pierda su individualidad. En el caso de la mamá. Y como papá, también tiene que limpiar, porque una relación tan periférica que no se involucra en la familia tampoco es bueno. En la familia, el papá y la mamá educan, no es solamente la mamá. Entonces, el padre también tendría que limpiar esa relación de ser tan distante de la familia. Muy bien, agradecemos realmente a cada uno de ustedes su participación, como siempre, valiosísima, desde sus experiencias en conocimientos, en vida. Vamos entonces pues ya a ir concluyendo estos segmentos, esta parte, para luego pasar al momento espiritual. Agradecer también, Padre, agradecer a Verónica y a Paquita, a todos ustedes, queridos padres de familia. Me quedo con ahora que el domingo pasado hemos celebrado el cumpleaños de Don Bosco. Hablar de Don Bosco es hablar de mamá Margarita, una mujer analfabeta, pero una mujer sabia. Y la sabiduría viene de Dios. No nos cansemos de rezar, no nos cansemos de rezar para que Dios ilumine nuestras decisiones y poder ayudar a nuestros hijos a madurar, a crecer. Gracias. Gracias también porque nos acompañan, gracias porque con los comentarios que nos hacen nos están motivando a seguir trabajando desde nuestros puestos, ¿no es cierto?, para contribuir en este desarrollo familiar. Muchas gracias. Bueno, yo también agradecerles muchísimo. Yo siempre digo que uno descubre la misión de cada uno en la relación con los demás. Sin lugar a dudas, esta es nuestra misión, el trabajar juntos por ir haciendo mejores personas y también mejores familias. Reciban de verdad un fuerte abrazo y sepan que trabajamos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Muy bien. Con estos buenos deseos que ustedes nos dan, vamos a encomendarnos ahora ante la presencia del Señor
y pedirle especialmente que el Señor también bendiga siempre nuestras familias y especialmente nos dé la sabiduría necesaria para poder resolver y encontrar las vías de soluciones a tantos problemas que se nos puede presentar. Los problemas, si bien es cierto, en algún momento nos mueven, nos remecen, pero también son la prueba de que nos fortalecen más adelante para seguir enfrentando los nuevos retos que se vienen. Así que una familia que está unida y ora en sintonía siempre pensando en el bien de ella, es una familia también que se ve fortalecida de Dios. Amado Padre Celestial, te agradezco de todo corazón que hoy me das la vida para seguir disfrutando de mi familia y de los maravillosos momentos que vivo al lado de cada uno de ellos. Padre, tú que todo lo conoces, sabes que hoy más que nunca necesito de tu apoyo para que nuestro lazo familiar no se rompa a causa de los problemas y las diferencias. Estamos atravesando momentos duros y necesitamos de tu amor. Amén. Elevemos también un Ave María para que esta buena Madre nos siga siempre apoyando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.